Hola, les presento a todos un atento saludo. Yo me llamo Napoleón Morazán. Estoy aquí en mi condición de miembro de la Comisión Ad Hoc para la Reforma Educativa. La Comisión Ad Hoc para la Reforma Educativa fue creada por el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo número 97 del año 2012. El propósito de la creación de esta comisión, que lo manda la Ley Fundamental de Educación, es elaborar los reglamentos que esta ley establece, pero además coordinar los procesos de socialización de los reglamentos y velar por la aprobación, difusión e implementación de toda la normativa. La normativa incluye la Ley Fundamental de Educación, los reglamentos que de ella se derivan y de otras leyes que están vinculadas al proceso de reforma educativa. Los reglamentos que se han derivado de la Ley de Educación, de la Ley Fundamental de Educación, en este caso son 22. Y los 22 reglamentos han sido aprobados mediante el Consejo de Ministros por el Presidente de la República el 22 de agosto de este año. Eso significa que desde el 22 de agosto los reglamentos son ley y por consiguiente son de aplicación. Sin embargo, hay que reconocer que una normativa jurídica, para que pueda ser aplicada, debe de ser conocida por quienes están obligadas a hacerlo. Eso no quiere decir que el principio de que nadie debe o puede alegar ignorancia de la ley no se respeta. Pero la Comisión Ad Hoc y las autoridades educativas están bien claras que para la aplicación de 22 reglamentos hay que hacer un proceso de capacitación. En aplicación entonces al mandato de la Comisión Ad Hoc, estamos iniciando a partir de ahora este proceso de capacitación a nivel nacional y a nivel departamental con las autoridades y funcionarios técnicos del nivel central de la Secretaría de Educación y las direcciones departamentales, municipales y distritales de educación. Por supuesto, la capacitación tiene que ir también a los docentes, que son los ejecutores de gran parte del proceso, y de las personas interesadas en la educación nacional. Esta polimedia que vamos a ver ahora es parte de ese proceso de capacitación. Tiene como objetivo dar a conocer los contenidos de los reglamentos para la aplicación de la Ley Fundamental de Educación y con ello el desarrollo de la reforma educativa. Y en esta oportunidad les voy a hablar del reglamento de educación media. Cuando decimos educación media, estamos hablando del nivel después de la educación básica. Quiere decir que para ingresar a la educación media se necesita haber culminado la educación básica. Y debemos de recordar que de acuerdo con la ley, educación básica son 9 grados de escolaridad. O sea, para ingresar a la educación media debemos de haber culminado el 9º grado de la educación básica. Y una vez establecido eso, debemos de decir algo que la ley fundamental es la primera en decirlo en Honduras. Es por primera vez que una normativa jurídica establece que el nivel de educación media es obligatorio para todas las personas. ¿Qué está diciendo la ley en otras palabras? Está diciendo que el nivel educativo de la población hondureña no debe de quedarse en el nivel básico, sino que debe de continuar hasta el nivel medio. Cuando la reforma educativa que se desarrolla en Honduras a partir de la aplicación de la ley y sus reglamentos llegue a la culminación dentro de unos 20, 25, 30 años, habremos elevado el nivel educativo de nuestra población y Honduras entonces empezará en realidad a ser un país competitivo en el nivel global en que el mundo se desarrolla. Y también la ley recoge el principio constitucional, el principio de la gratuidad. Pero la Constitución de la República y la ley establece la gratuidad en los centros oficiales, o sea, los centros que administra y sostiene el Estado
a través de su respectivo gobierno con sus propios recursos. Las edades de referencia para ingresar a la educación media son de los 15 a los 18 años. ¿Por qué es así? Porque las edades de referencia de la educación básica son de los 6 a los 14 años. En un sistema ideal en donde ningún niño o niña pierde años de escolaridad, los 9 años de educación básica terminarán cuando el niño tenga 14 años cumplidos. Ingresará entonces a la educación media al tener los 15 años. Entonces la edad de referencia es 15 a 18. Pero cuando hablamos de edad de referencia, no tenemos una camisa de fuerza. No estamos diciendo que el que no tiene 15 años o el que tenga más de 18 no puede estar dentro de la educación media. Al igual que en la educación básica, el reglamento establece las normas de excepción para permitir que jóvenes menores de 14 posiblemente, pero sobre todo mayores de 14 y de la edad final de 18 años, puedan ser matriculados en el nivel de educación media. El nivel de educación media tiene dos grandes modalidades y a las dos se les conoce como bachilleratos. Hay una modalidad que la constituye el bachillerato en ciencias y humanidades. Este bachillerato se desarrolla en 2 años y los que ingresan a estudiar ciencias y humanidades, para que ustedes se aclaren, ciencias y humanidades sería lo que antes se conocía como bachillerato en ciencias y letras. Por supuesto, el currículo de ciencias y humanidades tendrá algunas diferencias al currículo que se desarrollaba en ciencias y letras. Pero el objetivo del educando que se matricula en este bachillerato es continuar estudios a nivel superior en la universidad o en los centros superiores no universitarios que en el país podrán ser creados. En otras palabras, cuando los padres de familia o cuando el educando decide matricularse en el bachillerato de ciencias y humanidades, no está pensando en ir a trabajar cuando salga de este nivel. Está pensando en continuar en la universidad. Y la otra modalidad es el bachillerato técnico profesional. Este bachillerato se desarrolla en 3 años y puede tener una gama de especialidades. Dentro del bachillerato técnico profesional encontraremos tantas especialidades como necesidades de formación tengan nuestros jóvenes estudiantes. Allí todas las que actualmente existen o todas las que puedan ser creadas para responder a los intereses de desarrollo nacional, a las necesidades de desarrollo local o regional y también a los intereses de los propios educandos y sus padres. Las especialidades, por eso, este bachillerato se desarrolla en 3 años. El egresado de la modalidad técnico-profesional va a tener 2 vías. Una vía que lo lleva a ubicarse inmediatamente en el mercado laboral. O sea, los estudios del bachillerato técnico-profesional dan al educando las competencias y las capacidades para ir a trabajar de inmediato en el área que estudió. Pero si el estudiante también desea continuar los estudios superiores en la universidad o en centros de educación superior no universitario, podrá hacerlo en la rama en la cual ha estudiado. Entonces, analicen la diferencia. El bachillerato Ciencias y Humanidades solo lleva al nivel superior. El bachillerato técnico profesional tiene 2 vías, la universidad o centro superior no universitario y el mercado laboral. La educación media tiene muchas formas de entrega, pero básicamente la entrega de carácter presencial,
que es un docente frente a alumnos en un centro educativo, pero también tiene las entregas de tipo no presencial, en donde se utilizan diferentes formas. Esta, por ejemplo, que estamos desarrollando en este momento a través de la Polimedia, es una forma en donde se pueden entregar los contenidos de la educación media alternativa, o sea, la educación media que no obliga al estudiante a estar asistiendo de manera regular y sistemática en un centro educativo. ¿Qué sucede sobre todo en el bachillerato técnico profesional? Como decíamos antes, tiene en este momento muchas especialidades, pero la ciencia y la tecnología está avanzando a pasos agigantados. No podemos decir que los bachilleratos y las especialidades que se están desarrollando en este momento en nuestro Sistema Nacional de Educación responden a todas las necesidades del avance de la ciencia y la tecnología. Eso significa que el sistema educativo debe de ser lo suficientemente flexible para estar creando dentro del bachillerato técnico profesional de manera específica nuevas especialidades. Pero estas especialidades no pueden ser creadas porque se me antojó, porque el dirigente comunal quiso o porque la autoridad educativa de determinado departamento o municipio así lo desea. No, la creación de nuevas especialidades tiene que ser parte de un estudio, de una investigación para responder a necesidades concretas, y la creación de especialidades, su aprobación corresponde a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación a través de las direcciones departamentales de educación. Y por eso el último punto que se menciona aquí en esta diapositiva, la transición de modalidades. El estudiante, cuando inicia sobre todo el primer año de educación media, no tiene claridad de su vocación, de su orientación. Por eso el primer año de educación media es común, el currículo para los dos bachilleratos, para el bachillerato en ciencias y para el bachillerato técnico profesional. Los mismos contenidos se desarrollan en ambos, porque esos contenidos son la base común que después van a permitir al estudiante decidir a qué modalidad se orienta. ¿Va a continuar en ciencias y humanidades o va a dirigirse a técnico profesional? La transición de modalidades permite al estudiante matriculado en una modalidad poder pasar a otra modalidad, siempre lógico que llene los requisitos que en este reglamento de la educación media se plantean. Esta fue una presentación de la Comisión Ad Hoc para la Reforma Educativa. Se las ha narrado a todos ustedes Napoleón Morazán San Martín. Muchísimas gracias.